¿Qué onda, banda? ¿Cómo Pero están? Ahora sí, espero, ahora sí ya, que sí se grabe, por favor. Sean bienvenidos al segundo programa de Cultura Impopular y me presento. Yo soy Axel. Si escucharon el capítulo anterior, pues ahí se dijo que yo estudio filosofía y estoy con mi hermano Liu. qué pedo, pues igual lo mismo, ¿no? Si guacharon bueno, no lo guacharon porque no tenía imagen, esperemos que este sí lo tenga y que puedan guacharnos. Pero pues, yo soy egresado de la licenciatura en artes visuales, artista visual, entre comillas, y otras muchas cosas que vamos ahí inventando conforme al paso del tiempo. Sí, entonces esperemos ya si haya video, si nos puedan ver y conozcan estos bellos rostros. Estos bellos rostros morenos. Estos rostros estéticos. Estéticos. Igual si imaginaron que éramos de una manera diferente y rompemos con sus altas expectativas que tenían de Sí, nuestros rostros, pues las lamentamos. pero pues así somos. O Así sea, ¿qué le somos. voy a hacer, Ajá. no? O sea, así. O sea, a lo mejor no somos los mejores personajes para los influencers de YouTube, lo que está acostumbrado YouTube. Pero bueno, a lo que nos. ¿Cómo Más, más a lo allá que de nos nuestras truje, chencha. tonterías, ajá. ¿No? ¿Cómo se dice? Bueno, el Eh, tema de hoy, de este capítulo, está chido. Al menos yo digo que está chido. Está Vamos a interesante. hablar Ajá. de la mexicanidad, de la idea del mexicano, las ideas que se tienen sobre el mexicano, incluso desde nosotros mismos, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos. Eh, Vamos a tratar de rastrearlo históricamente, ahorita hablamos un poco de eso, pero sí te quiero otra vez hacer la pregunta de cómo tú entraste al tema, ¿no? Igual ahorita yo te lo cuento, pero ¿cómo le entraste tú a ese tema De la del mexicano? mexicanidad, Ajá. ajá, del mexicano. Creo que sí fue en la universidad, en la facultad, cuando iba por ahí de cuarto semestre. Yo entro al taller de Ulises García Ponce, una experiencia ahí vietnamita muy cabrona. Pero pues, más allá de lo que implicaba estar ahí, algo de las cosas buenas que sí nos dejó fue que buscaba que profesionalizáramos nuestra pintura, tener una noción del proyecto o de un proyecto. Y una de las cosas que él ponía como ejercicio pues, era de enlisten qué les gusta, qué no les gusta. Entonces al momento de yo realizar dicho ejercicio me doy cuenta de que las cosas que me gustan tienen mucho que ver con la televisión, con la idea de un individuo que es parte de la sociedad mexicana, es decir, una imagen del individuo mexicano. Entonces ya conforme uno va como metiéndose un poco más, rastreando cierta información, como buscando, me doy cuenta que en realidad lo que me interesa es esta estética del ser mexicano, de lo que es ser mexicano y cómo tanto nos han dicho que tenemos que ser y cómo a partir de la imagen se crea un estereotipo del cómo debemos e incluso debemos ser e incluso del cómo nos ven o nos han dicho que nos tienen que ver. O sea, estrictamente es como que eso fue lo que me llamó la atención. Sumado pues, a si te llegó a tocar, ¿no? El hecho de ir caminando en la calle y de repente pues, te para la policía nada más por cómo te ven. Y el hecho de que te dicen, pues es que te ves moreno y traes esta pinta y eres sospechoso, pues como que te hace ser consciente de que sí te están tratando de una manera diferente por ciertas cualidades que pues físicamente tienes, ¿no? Entonces esto ligado a la imagen del mexicano, pues ahí hubo un clic muy, muy cabrón de decir esto es lo que me interesa. ¿Tú cómo llegas al tema de la mexicanidad? Justo como te decía, porque de repente se daban esas pláticas, o cuando iba a Xochimilco ahí a visitarte, también pues se platicaba mucho de eso. Ya cuando yo entré a la facultad, pues me entero que existe la filosofía mexicana, eh, y es un tema que dentro del ambiente, creo, de la filosofía mexicana, de los que nos dedicamos un poco a eso, que somos pocos, pero Sí, sí hay algunos, pues está muy a la mano, es como de los primeros temas contemporáneos de filosofía mexicana que podemos observar, ¿no? El grupo Hiperión, allá el que le sepa, pues está muy a la mano. Ahorita nos ponemos un poco más a más. detalle, Ajá. más precisos.
Pero también el capítulo pasado, que no lo vieron, pero lo escucharon, gracias. denle Gracias like. por su like. Gracias también Eh, por compartir. Ahí mencionamos algo sobre la cultura mexicana y yo decía que hay una cultura impuesta, una cultura oficial también. Y a lo mejor no entramos a eso porque es el tema de hoy. Como oye, ¿no? La parte de... Ajá, pero para poderles decir a ustedes como la idea general de lo que estamos hablando, creo que podemos decir que la idea que tenemos de nosotros mismos es negativa. Sí. Y la cultura oficial, que sí viene de un estado y de un poder, la cultura que ese poder político distribuye y suele ofrecernos, el discurso que nos suelen ofrecer es negativo. El mexicano es un güey jodido, es un güey borracho, asqueroso, deleznable. Un vale verga. Un vale madre. Un vale madre, no tiene, es como hasta egoísta, carece de sentido de comunidad, o sea, y creo que son ideas que sí están en el común de la gente. O sea, Sí. yo estoy casi seguro de que si bueno, ahorita no porque son las 11 de la noche, pero mañana si nos salimos a hacer unas entrevistas y, oiga, ¿usted piensa esto sobre ¿Sí cree que somos así los mexicanos? Yo estoy casi seguro que el 80% nos van a decir que sí. Que sí somos borrachos, huevones, machistas. Y podremos ser borrachos, pero... Pero esas son otras razones. Otras cosas. Ajá. Entonces, ese es el discurso que Como nos discurso suelen... oficializado, Ajá, ese ¿no? es el discurso oficial de lo que somos los mexicanos. Porque se promueve desde un centro político, desde un centro de poder. Entonces, como la idea general es esa. Ahora, ¿cómo llegamos a pensar así de nosotros mismos? Está un poco complicado, es un proceso muy largo, tiene que ver desde la misma conquista. Una maestra muy muy buena en la facultad, la profesora Xochitl. El semestre pasado justo tomé un curso que tiene que ver mucho con esos temas y ella nos entregó a las cartas de Colón. Ajá. Que mandaba a los reyes de España y, si no recuerdo mal, las cartas de Américo Vespucio, que también manda a los reyes italianos. Creo que sí me habías platicado de esas cartas. Por ahí traigo como alguna noción de... Ajá, entonces lo que quiero rescatar de esas cartas es que desde ahí podemos hablar ya o identificar esta visión negativa, falsa, tal vez, Sí, y que obviamente es un hecho. como No se están viendo, no, o sea, lo que quiero decir es que siempre nos ven, o bueno, a los naturales, Ajá. a los prehispánicos, obviamente los ven hacia abajo. Entonces llegan los españoles, llegan los procesos de conquista, y lo primero que dicen sobre los habitantes de estas nuevas tierras es que son unos salvajes, carecen de civilización, se exceden, son huevones, y ahorita también agrego un poco más a eso, pero desde ahí ya podemos ver que esta visión no es como que pues, surja con el siglo XX, ¿no? Porque ahí tenemos muchos autores que hablan sobre ello, sino que también viene desde la misma conquista. Es que creo que tiene que ver, o sumando como a esta cuestión, quiero como diseccionarlo, ¿no? Por un poco lo que acabas de decir y tomar ciertas cosas que me son de interés dentro de las definiciones que decíamos de qué es el ser mexicano, o ya poniéndolo como desde esta manera, yo sumaría también que de repente se suele creer que hay un lado inocente del mexicano, inocente o un tanto como romantizado, pero a lo cursi, como que es
es inocente porque no sabe qué le pasa, por eso carece de este sentido de responsabilidad en cierta manera, ¿no? O también llega a ser incluso hasta bobo, por eso es que no se alcanza a dar cuenta de que tiene estas cosas detestables, denesnables, que le hacen ser como es, porque no alcanza a darse cuenta que él es una circunstancia o es un individuo, inclusive. Eh, ese es por un lado una parte, ¿no? Como intentar sumar esa otra cualidad que tiene el estereotipo del mexicano. Lo de las cartas de Colón, recordando ahorita lo que hacías tú del recuento, escuchaba alguna vez en Spotify, En este, Spotify. en Spotify, escuchaba un podcast que se llama La verdadera historia de México. Está interesante, ahí como lo va planteando, pero en un capítulo justo de la conquista cita las cartas y en algún momento, si no mal recuerdo, habla de que llevan gente o exportan gente nativa, natural, como para de alguna manera llevar evidencia de lo que se está encontrando en este nuevo mundo, ¿no? Pero lo toman como un objeto casi hasta darwinista, en el sentido evolutivo, para mostrar justamente lo que tú dices de este individuo que existe o este casi semi-humano, protohumano, como incluso ellos lo ponían, este ser salvaje, vean cuáles son sus características. Nosotros que tenemos la capacidad de entender un mundo, como lo mencionábamos la clase pasada, ya como yo estoy Como dando profesor. ajá, el capítulo pasado decíamos, no es que existe la concepción de una cultura como en el rango de valor y esta cultura nos hace ser civilizados. Entonces llevan al nativo, al natural, para ser justo evaluado desde esta circunstancia del decir, bueno, nosotros europeos que sí contamos con esta civilización que ellos no cuentan, vamos a estudiarlo e incluso ya en el momento en que se llega a la conquista, vamos a educarlos. Ujú. Sí, sí, sí. A ver. eh, Dos cosas como que habría que no precisar, pero sí quiero agregar. Esta otra visión que dices, como del mexicano o del ser americano, incluso como inocentón que no sabe y que está al margen de incluso una naturalidad humana, pues responde a ese mismo, a esas mismas intenciones de sobajar. Ujú. Y, y también tenemos ahí pues la propuesta de... Ay, siempre los confundo, pero es en la polémica de Valladolid están... Ay, ya se me olvidaron. Pero justo es un debate que a raíz de la conquista se empieza a discutir en Europa, en Valladolid precisamente. Creo que Sepúlveda y de las casas, sí. Pero lo que no me acuerdo es quién está a favor de qué postura. Pero aquí se discuten eh, ambas. O sea, son como unos animales que carecen de humanidad. Y está la otra parte, que es, no, son casi hasta unos, como unos niñitos y hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Y están incluso dispuestos a aceptar la religión que les llevamos. Entonces está interesante porque sí se están discutiendo estas dos posturas. Incluso hay una película, o sea, si la googlean así, la controversia de Valladolid, ahí les aparece. Está medio aburrida, pero para, si les interesa, pues dense. Y mencionabas justo como esta exposición, tú lo decías de forma darwinista. Y está chido, o está chingón que lo saques, porque el otro referente que yo traigo, más moderno, más contemporáneo, sí, siglo XVIII, si no me equivoco, sí, siglo XVIII, es Cornelius de Poe. Cornelius de Poe es un francés, ilustrado obviamente, y le piden a este individuo, pues sabes qué, rífate unos artículos para la enciclopedia. La enciclopedia en ese entonces era el Wikipedia de ahorita, ahí
encontrabas todo. Por eso a lo mejor tienen libros así en sus... Ajá, pero antes se buscaban las enciclopedias. ¿no? Ok. Y las... La original, digamos, es o surge de Francia, es la Ajá. francesa. Pues Entonces, esta idea del compendio del conocimiento, ¿no? vamos a La agarrarlo todo ilustración. y Justo lo eso, ponemos ¿no? aquí y aquí investigamos. Ujú. Va, a lo que quiero llegar es que le piden que escriba el artículo sobre América a Cornelius. Está interesante. Está interesante porque vuelve a repetir las mismas ideas. Ahí te va una pregunta. O sea, si has escuchado que le dicen los naturales de América Ajá. cuando se trata se como trata la de... conquista, Ajá. ¿no? ¿Por qué crees que sea? Pues siguiendo esta lógica del sentido darwinista, que creo que sí tiene un peso fundamental en la ilustración, específicamente siglo XVIII, creo que va más como en esta exploración de nosotros somos los que vamos a abrir camino y encontramos cosas que son de ahí. Pero al ser de ahí, digamos que se vuelve una contraposición a lo que nosotros entendemos como natural. Entonces, naturales creo que es una señalización peyorativa en esta idea de vamos a intentar estudiarlos. Me quedo con esto último. Creo que por ahí puede que venga. No sé, tú darás acá la data. Sí, tiene que ver, pero justo, o sea, sí es peyorativo. Porque el hecho de decirles naturales es justo como verlos como animales. Es quitarles su humanidad. Entonces son los naturales de América. Y en este artículo de la enciclopedia francesa vamos a encontrar, por ejemplo, argumentos malos, porque son malos. Y va a decir, por ejemplo, tienen muchas lenguas. Que esto también es, o sea, es que todo, porque son naturalistas los de Cornelius de Pope y Buffon, que también está muy metido ahí. No me acuerdo el nombre, no es el portero. No es el portero, no. El italiano. Sí, no, Spaghetti. es otro naturalista, pero también tiene discusiones sobre eso. Van a señalar la falta de moneda, que tienen muchas lenguas, como signo de falta de civilización. Si lo queremos llevar al capítulo anterior, falta de cultura, obviamente. Y también, para darte la palabra, aquí en este artículo también se señala que las mujeres hacen todo el trabajo. Dicen, no, es que las mujeres se ponen a trabajar y los güeyes están de huevones en su pinche casa, así como en su palapita. Ándale. Ajá. Y a lo mejor si lo leemos como contemporáneamente, pues podemos decir, pues sí, el machismo no va por ahí. Sino que también, obviamente, o sea, tiene que ver. Pero al ser Europa una sociedad patriarcal, en donde el hombre tiene que proveer, si yo te digo, es que es como decirte poco hombre. Sí. Es otra vez quitarte tu estrato pues lo que te humanista. hace ser, ¿no? Ajá. El ser humano, en esta designación de hombre-mujer. Y el hombre es tan poco hombre que la mujer tiene que hacer todo y prácticamente nada más se mueve porque tiene hambre y porque quiere coger. A mí me gustaría introducir ahí como el dato, ¿no? Si comparamos como el sistema, el papel, más que el sistema, que tiene la mujer en la cultura occidental de aquel entonces, basada o pensando, tomando como cierto el hecho de que Europa está compuesto o está regido más bien a partir de la religión cristiana, se estipula cuál es justo el rol de la mujer que está para mantener a los hijos, para darles una educación a los hijos, como en este sentido de es el deber correcto cristiano de la mujer y el deber cristiano del hombre es proveer a su familia, ¿no? Proveer a su mujer. Lo contrastamos con los pueblos mesoamericanos y sí tiene mucha diferencia y creo que ahí hay un punto de énfasis importante porque la mujer en México o la mujer en los pueblos mesoamericanos pues, sí tenía un papel de dirigente, de matriarca, justo porque es la única
ser vivo que puede dar vida, por lo tanto tiene la capacidad de dirigir la vida. O sea, en los pueblos prehispánicos sí tenía este rol, sí tenía el hecho de voy a ser una matriarca, o es una matriarca, es una sabia, es una sacerdotisa que nos marca el rumbo de cómo tienen que ser nuestras cosas, que ahí es donde decíamos hace rato, ¿no? Bueno, decíamos antes de continuar con la grabación, llega a España y las señala como brujas, las empieza a cazar desde esta idea de, es algo peyorativo, es algo que está hablando directamente de lo satánico que son estos salvajes, ¿no? Que es por ello que se demerita el papel de la mujer, es por ello que se ancla el papel al rol de lo femenino según la moral cristiana, y creo que sí, ya lo pongo ahí sobre el hecho, creo que sí el catolicismo le ha hecho mucho daño a lo que somos como nación, y ha correspondido y ha ejecutado en forma insistente la misma imagen de la cual estábamos hablando al principio, este peyorativo, este estereotipo de lo que tenemos que ser, e incluso pues el machismo, ¿no? Que no hagan ese tipo de cosas, ¿no? Y tampoco digo, No sean machistas. no sean machistas, no, está mal. Ey, tú, no. Y también hay como Es que se me hace bien mamado. chistoso. No. Sí, no, déjate ahí, no sea machista, no digas eso. Pero pues igual, ¿no? Como siguiendo en esta onda, ahora nos comentaba Leslie Producción hace rato, ¿no? Que nos hacía la sugerencia de decir, bueno, no utilicemos la reivindicación del término bruja, porque puja por lo mismo, ¿no? Por esta eurocentrización de una sabiduría que poseía la mujer. Entonces, si nosotros nos referimos como en este sentido reivindicativo, estaríamos haciendo como un uso mismo peyorativo de la palabra. Bueno, ahí nada más para agregar, Silvia Federici tiene un libro que se llama justo Calibán y la Bruja, donde sí expone expone todo este proceso que es desde Europa, ¿no? Desde cómo sí se les quitó un papel importante a la mujer a partir del surgimiento del capitalismo temprano, no sé cómo se llama, y hay una sección donde se habla un poco sobre la medicina y cómo empieza una campaña para quitar a todas estas pues parteras, estas mujeres que atendían o que se dedicaban a la medicina y son reemplazadas por la figura del doctor. Busquen el libro si les interesa. Yo pues lo leí así ojeadas para clases, pero sí está interesante. Y ahí obviamente es la figura de la bruja, pero sí está tratado desde la historia en Europa. O sea, como nada más como para agregar. Entonces ahí como no sé si ya quieras como empezar a entrar a la parte densa de intentar como rastrear históricamente, o ya definiendo como momentos claves en la historia de México, que creo que no está de más decir que como nación, como mexicanos, es algo joven o relativamente joven. Ajá. Entonces, Pero bueno, nada más también para agregar a lo que yo comentaba antes sobre Depoe y la enciclopedia francesa. Hacer la enciclopedia francesa es toda Europa o la gran mayoría está leyendo eso. Entonces, sí es bien importante poder identificar cómo se habla de los americanos y por qué Europa tiene esa visión sobre América, me atrevo a decir incluso hoy, ¿no? O sea, digo, no es una fuente confiable a veces Facebook, pero de repente te encuentras la historia no es que, o los TikToks, ¿no? De mi experiencia cuando fui de intercambio. Entonces de repente lo vi en Facebook y en TikTok, ¿no? O sea, era de un profe que les contaba a sus alumnos franceses cómo se vivía en México. Y decían, no mames, eso no puede ser, ¿no? sí Y una chica en TikTok que decía, pues una vez fui a Alemania de intercambio y el señor
con el que, o el señor de la familia con los que llego a vivir, me dicen, ah, pues tú debes de conocer a tal, ¿no? Y digo, pues no, no, México es una ciudad enorme de 20 millones de habitantes. Si no, te estás confundiendo, a lo mejor estás hablando de todo México. No puede tener tantas habitantes. Entonces, digo, no he ido a Europa, entonces no he hablado, ni he hablado con europeos recientemente, como para que me digan si se cree todavía eso, que seguramente sí. Pues igual ahí te interrumpí, el mismo Vallarta, ¿no? Lo dice en su especial de Netflix y lo entrevistan y dicen, oye, ¿cómo es la vida en el Caribe? Creo que dicen, no, pues no mames, México no está en el Caribe, o sea, México está en Creo que Centroamérica. es Ajá, creo que Norteamérica. Norteamérica. Tengo la suficiente capacidad de saber dónde está mi país ubicado geográficamente, ¿no? Sí, sí, lo menciona ahí. Un saludo a Carlos Vallarta. Pero bueno, para seguirle con... O sea, es que estos son antecedentes bastante importantes, ¿no? Porque ya dentro de la constitución política de lo que conocemos hoy como México, van a seguir prevaleciendo todas estas ideas. No sé si querías llevarlo como para allá. A la independencia, supongo. Sí, como, bueno, Bueno, porque si nos vamos como al siglo XIX, pues también estaría Alamán, Lucas Alamán, ¿no? Que si allá hay una especie de recuperación de lo mexicano, ya como constituido como mexicano, porque es segunda mitad del siglo XIX, y a lo mejor ya hay una visión indigenista, a lo mejor está por ahí Francisco Bulnes y otros que no recuerdo los nombres, pero Luis Villoro los menciona en su libro Los grandes momentos del indigenismo. Nada más me acuerdo de Francisco Bulnes y está interesante la tesis de Villoro porque lo que él dice es justamente que si hay una recuperación de todos estos rasgos indígenas, pero para eliminarlos. ok. Entonces, sí existe todavía esta imagen peyorativa de lo mexicano, de lo indígena, o más bien, esta imagen peyorativa del indígena que el mexicano hereda. En su constitución ya política, el mexicano hereda todos estos rasgos negativos. Y entonces, por ejemplo, por eso tenemos las tesis de Samuel Ramos, por ejemplo. Estaba leyendo a Samuel Ramos justo preparando el capítulo. Ay, no me acuerdo bien cómo se llama el texto, pero el ensayo habla sobre el pelado. Sí, se llama literal, el pelado. No recuerdo en dónde viene el compendio, seguramente lo sacaremos más Pues adelante. viene en el Eh, libro La cultura. acá traigo el dato. Vamos a, para no errarle con la cita, sacar El dato. hombre y la El cultura hombre en y la México. cultura en México, exacto. Pero estaba yo leyendo así como, no mames. De repente te vas dando cuenta que sí hace un análisis según él muy psicoanalista de esta postura de lo que es el mexicano y las cosas que le definen al mexicano en una especie de bipolaridad, por así nombrarla. Bueno, él estrictamente lo pone como un duelo, ¿no? Como una cosa que marca el origen, que son estas cosas peyorativas, y la otra parte que intenta pretender ser, donde existe una jerarquía, un valor hacia la alta cultura, donde intentamos, o el mexicano, que posee estos privilegios, intenta acoplarse a la manera de la civilización europea, ¿no? A las formas de... Pero cuando lo iba leyendo, de repente se fue como, qué poco con este güey, no se venga a pasar de verga, porque hay como ciertas cosas que sí la señala muy, 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 muy en específico de nosotros somos los chingones, nosotros somos superiores, incluso en las primeras páginas del ensayo o del capítulo del libro, dice, ¿no? Pero es que si tú te ofendes por lo que yo voy a empezar a decir de que el mexicano es inferior, de que el mexicano vale pa' pura verga o pa' pura madre, perdón, pues con razón y con los pelos en la mano me vas a dar justo el hecho de que yo tengo razón, de que como te estás ofendiendo no tienes la suficiente capacidad de pensar lo que yo te estoy diciendo que es correcto. Entonces creo que sí se sitúa
Y muchas formas del pensamiento se sitúan desde ahí, del yo voy a decirte cómo son las cosas, yo voy a decir y ejecutar en ese mismo sentido lo que ocurría en la conquista de llegar y incluso hasta alfabetizar, ¿no? Al que se cree que no posee cultura, al que se cree que no posee este, este valor que sí puede ser llevado a incluso hasta la civilización. Sí, bueno, muchos de los argumentos, ahorita que hablas con eso de educar, sí van en ese sentido, ¿no? Vamos a educar a la banda para que dejen de ser, o que entren a nuestro, Sí, pues que se acoplen. ajá, y que puedan incluso convivir con nosotros. Ahora, regresando un poco hace rato al que mencionabas el darwinismo, pues toda esta banda, pues bien, traen su escuela positivista, ¿no? Que recordemos, el positivismo tiene mucha influencia en México por Gabino Barreda y Justo Sierra, eh, que ahorita pues, son nombres de prepas y de calles, ¿no? Pero eran pensadores y filósofos. Ese es el éxito del filósofo, tener que una calle tenga tu nombre es como de así Que alarma. sí, a huevo. Ajá. Como lo que decíamos, ¿no? El éxito del influencer es que una cervecera te patrocina. Ajá. Pero traen toda esta influencia del positivismo y de un positivismo ya no tanto comtiano, sino más como de Spencer, y le tiran incluso a un darwinismo social, que pues básicamente como lo que podemos decir rápido sobre el positivismo, en cuanto a conocimiento, es la ciencia tiene la última palabra. Y eso es algo que prevalece hoy en día, ¿no? Sí. Solemos pensar que el discurso científico es el discurso de verdad. Entonces, al introducirse todos estos parámetros cientificistas a los estudios sociales, por eso el darwinismo social, lo que hacen es empezar a diseccionar. Justo por eso tenemos los escritos de Ramos, que sí agarra al psicoanálisis, a los alumnos de Freud, pero también un poco antes, o 20, 30 años antes, también está Ezequiel Chávez, y tiene es una publicación de un periódico positivista justamente, que se llama algo así como Análisis sobre los aspectos estéticos del mexicano, no recuerdo el título precisamente, pero es básicamente la misma tesis. Es una tesis donde está la sociedad dividida en clases, y por un lado tenemos a el indígena como tal, al indígena o medio, que es como lo que ya podríamos incluso identificarnos nosotros como esta mezcla citadina y medio rara que mama de lo indígena, pero también de lo europeo, y el que es todavía, o el que es más a modo europeo. Sería como el criollo, ¿no? Sí. Es que, bueno, ahí lo... Bueno, pero, Ajá, bueno, o sea, el punto es que sí existe esta disección, que ellos dicen, bueno, es que, a ver, más bien no hay que como juzgarla luego de una mala visión, pero sí termina siendo eso, porque justamente lo que dicen es hay que eliminar todo el rastro indígena que tenemos todavía, que el mexicano hereda, y quedémonos nada más con lo europeo y seamos a modo europeo, porque eso sí es la nota de civilización, sí es lo bueno, es lo interesante, y de ahí viene Ramos, y de ahí viene también todo el Hiperión, o la mayoría del grupo Hiperión, y también Octavio Paz. Pues sí, otro misógino. Que me volvió a pasar lo mismo. Venía yo leyendo en el metro El laberinto de la soledad y de repente fue como, qué poco con este güey que no sé qué va a pasar de verga con lo que está diciendo. Sí está muy, muy marcado esta idea del machismo y toda esta tesis que después construye, ¿no? Como la chingada, que me parece interesante cómo lo lleva, pero sí
establece completamente que el error, ahí el fallo, según Paz, está en la mujer, o gran parte de el fallo del mexicano está en su origen, tomando una tesis, como decíamos, cristiana o católica estrictamente, donde el origen está a partir de la mujer. Entonces, como la mujer, en palabras de Paz, tiene algo mal, el hijo va a tener algo mal, ¿no? Aparte, porque sí están, la neta sí están interesantes todas estas tesis. Sí están chidas y están incluso hasta divertidas. Se me fue la idea, pero a lo que quería llegar un poco era a que se está tratando de, o se está construyendo alrededor de todos estos autores, justamente la esencia del mexicano. El carácter melancólico del mexicano. El mexicano es un güey así como deprimido, ¿no? También lo dice Ramos. Es como el pelado es este güey que pues te salta los putazos luego, porque no tiene otra forma y porque se siente menos. Y para ocultar el hecho de que se siente menos, se vuelve violento y está todo el tiempo a la defensiva. Ajá. A ver, es que aquí viene lo interesante. Porque si tú lo lees, y por eso está divertido, tú agarras a Ramos o a Paz y los lees, y es como de, sí, es cierto. Pues lo que decías tú al principio, ¿no? El de si vamos y cuestionamos a la población, oye, ¿tú crees que esto es así? La mayoría te va a decir que sí. Ahora, lo que yo veo aquí de interesante, y a lo mejor, o sea, ¿tú consideras que sí somos así? Yo digo que sí, pero ahorita te digo lo que pienso al respecto. Es que sí somos así, o sí hay un rasgo de ser así, pero no creo que seamos así debido a las justificaciones que Paz da y que igual Ramos está ay, ya le pegué yo a la mesa. Temblor, ajá, por andar hablando mal de nuestro honroso premio Nobel. Pero creo que sí hay algo de verdad, sí hay algo de dices, como que esto, como que me suena, como que tiene que ver. Pero justo, o sea, no creo que venga desde donde ellos lo ponen, donde este objeto de estudio al ser incivilizado y como intentar justificar el por qué la incivilización está marcando un origen y del cual tenemos también que negar, que es la tesis como de Ramos, ¿no? De repente lo avienta, ¿no? El pelado va a estar ahí siempre, es nuestro origen, no lo podemos negar, pero tenemos que intentar ser menos pelados o intentar alejarnos del salvajismo que tiene el pelado y llegar a la parte, pues sí, correcta, sí, civilizada, sí, eurocentrista o pues sí, eurocentrista, una visión occidentada del deber ser. En tu sección de el dato mamador. El dato mamador. Ahorita me acordé, hay una chica en TikTok que, perdón, no me acuerdo cómo se llama a lo mejor y lo ponemos en la descripción, no sé, pero es cuenta chismecito literario. Ajá. Y tiene varios justo sobre Paz. Ajá. Dice que pues era un pinche misógino de pues sí. Porque creo que tu esposa también era una escritora o algo así. Que le fusilaba varias Ajá, ideas. Tú no sabrás ¿no? ¿Quién era la esposa de Paz? No, pero creo que era también era escritora y que sí es como, no, tú no puedes escribir. Sí, entonces, sí es sabido. Y ese es nuestro premio Nobel. Que me parece curioso, ¿no? Ya como abriendo un poco pues el capítulo y sacando acá más de la sección del dato mamador. Que me llamaba la atención lo que decías, que prácticamente el Nobel se lo da, lo busca el gobierno, ¿no? Uh-huh. Justo en este sentido de reproducir una tesis de lo que es la cultura en México, de lo que es el mexicano, ¿no? Y creo que viene a bien mencionarlo por lo que decíamos ahorita, que cuando lo lees, al igual que a Ramos, de repente si dices, caray, como que este tipo de cosas sí están pasando. Cuando leía a Ramos, me llegaba muy a la cabeza los olvidados, inevitablemente, ¿no? Esta figura del pelado
que lo representa bien Buñuel en el personaje del Jaibo, ¿no? Como este sujeto que solamente quiere hacer el mal porque no sabe hacer otra cosa, que no tiene un sentido de ni del bien ni del mal. Bueno, más que del bien y del mal, creo que contradice un poco lo que acabo Pues de más decir, bien es sino pues más bien que es un güey es el animal urbano Ajá. que pues no tiene pues, por qué vivir, ¿no? O sea, creo que por eso es tan criticada la película, o en su momento fue criticada, ahorita ya es vista como una joya, pero lo dejamos para el capítulo de Ajá, cine de cine mexicano. mexicano. Pero antes de que se me vaya, una de las cosas que dice Ramos, y también por eso me recordaba mucho a la película, es que el pelado siempre va a estar ahí, ¿no? Como el origen, como algo que no podemos negar. Sin embargo, el hecho, como el deber que tiene el pensador en México para ese entonces, es intentar disminuir el grado de peladez que tiene este individuo, ¿no? Que creo que se representa también de alguna forma en Los Olvidados con el papel con el personaje del otro morrito, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es el que termina siendo como el protagonista, Ujú. donde, y para ser exactos, en la escena donde le da el billete el director de la correccional o el titular donde se encuentra, que incluso le dice, ¿no? Como en este sentido de jerárquico, de figura de autoridad, tú tienes el libre albedrío, citando completamente a la religión. O sea, tú no estás obligado a quedarte aquí, tú te puedes ir. Él le da la libertad de escoger, de ser una buena persona, y por eso creo que evidentemente le caga que el Jaibo llegue y le quite el dinero. Que le diga, ¿sabes? Y que le cuestione, nada, pues es que te lo chingaste. Cuando el problema está que en el otro personaje, cuyo nombre no recuerdo, es justo lo que le duele el hecho de que el Jaibo lo esté criticando desde la postura del Jaibo, de lo que haría el Jaibo, y no tanto de lo que él está intentando ser, de lo que está intentando hacer, que sí es de alguna forma quedar bien o retribuirle el libre albedrío que le dio y la confianza que le da el director al momento de darle dinero. Qué buen análisis de la película. No, pero es que, o sea, sí me da como para pensar, pero para no seguir dándole vueltas a la película como tal. Más bien, eh, creo que todo esta visión peyorativa que tenemos sobre nosotros mismos, más bien sí se trata de negar. No es como de aceptarlo, sino que al contrario, sí es, vamos a deshacernos de esto y en ello se va la misma mexicanidad. Sí. Ahora, el problema creo que no es tanto el hecho de si somos así, no somos así, sino realmente por qué estamos siendo educados de esta manera. Porque justo lo relevante de estas tesis es que tú los lees y dices, ah, pues a lo mejor y sí. Ahora, el problema en tanto al discurso oficial, que es desde donde habíamos un poco partido, eh, es que si agarran una figura, por ejemplo Rivera, que aquí está acá atrás, ¿no? Rivera, si agarra una figura del indio, del indígena, del pelado, muy estereotípica, muy fársica, y la enaltecen. Pero en realidad no se está haciendo un trabajo para cuidar todo eso. Es lo mismo que pasaba con Vasconcelos. Vasconcelos sí agarra esta imagen de la raza de la raza cósmica, bueno, no es la raza cósmica, sino del indio, de lo indígena, pero en realidad todas sus acciones en tanto a la es para quitar, o sea, nada más lo ponen ahí. Ajá. Está ahí la imagen y no se hace nada al respecto. Justo ahorita que acaba de pasar que es la Guelaguetza, Uh-huh. en la de Oaxaca, que hubo muchas o varias manifestaciones y hubo una chica indígena, no recuerdo de la etnia que era, pero dio un discurso y justo ella decía que la Guelaguetza nada más es un producto para que los blancos privilegiados vayan y digan, no, sí, nuestros Es un orígenes pueblito y mágico, ¿no? ajá.
y nuestra artesanía, pero en realidad hoy en día no hay un cuidado, no hay una valoración real de todo lo que representa lo indígena y también lo mexicano. Por eso México es clasista, por eso México es racista y lo que decíamos la semana pasada del restaurante, por eso siguen pensando así, porque piensan que estas notas del mexicano que tenemos los mexicanos tienen que ser eliminadas, porque están pensando desde las concepciones europeas. Que es, quiero ahí citar a Gauss, que es otro de los referentes duros que traía, que realmente está medio denso, pero él dice, a partir de analizar la figura francesa en el siglo XVIII, lo que posteriormente daría en México el resultado de la independencia, que el burgués de ese entonces, el burgués, no sé si ya llamarlo mexicano, pero el criollo, ocultaba de alguna forma esta parte de la cual tú estás hablando, que dice no, no se tiene que ver. Sin embargo, cuando la enaltecía desde esta parte como acaramelada, diría yo, como un poco justo el ejemplo que acabas de dar de la Guelaguetza, ¿no? De así vamos a sentirnos orgullosos de esta parte que tenemos indígena, pero como porque nos distingue tantito, porque nos hace ser diferentes, pero ya cuando se trata de que esto nos defina como individuos, no, espérate, esto no nos puede definir, porque sí tiene todo lo peyorativo de lo que hemos estado hablando. Entonces, me parece interesante cómo él lo va planteando y posteriormente cita el Porfiriato, donde explica, ¿no?, que esta búsqueda de intentar ser lo moderno, de esta búsqueda de intentar todavía afrancesarnos más, corresponde a esta parte del sí, préstenos atención porque tenemos estos rasgos que pueden llamarles la atención, como lo que decíamos al principio del capítulo, ¿no? Miren, estudienos, véanos desde esta perspectiva que ustedes no conocen porque no tienen estas cosas en sus tierras, vean como extravaganzas lo que nosotros tenemos, pero cuando nos intentamos definir con base a ello, espérate, no, hay que ocultarlo, hay que estar todo el tiempo debatiéndonos entre que no tenemos que ser esto, pero esa conveniencia, que es a lo que quiero llegar, que de repente parece, e incluso en las mismas tesis se mencionan, en las tesis que hemos estado mencionando, que el mexicano tiende a eso, ¿no? De cuando quiere, sí es de una forma, y cuando no, no. Incluso, no sé si lo decíamos el capítulo pasado, creo que sí, de que una cosa es lo que hay afuera de tu casa y otra cosa es lo que hay adentro de tu casa, ¿no? Como en esta cuestión doble moral, doble cara, que se rige sí a partir de el valor económico, el valor estético, el valor cultural, el valor de muchas cosas. Siempre tiende o siempre va a buscar a tener mayor valía que el otro. Entonces como que ese mismo fenómeno pasa en la obra de Rivera. Tú ves, o por lo menos en la obra de mural de Rivera, ¿no? Que hay que también diferenciar estas dos partes, existe el Diego Rivera antes del mural, que justo se va a estudiar a los grandes artistas, que trabaja con Picasso y este genio del Picasso. Incluso se llegaba hicieron una exposición de Picasso y Rivera donde decían, es que Rivera es el que trajo el cubismo a México, es que Rivera prácticamente es el que trajo la modernidad pictórica a México. Y tienes la otra parte donde todo lo que va y extrae de Europa lo pone en el mural, pero lo pone a manera de que sea esta cuestión divertida sí, mira esta parte indigenista, mira esta parte que justo corresponde a la tesis vasconcelista del sí, vamos a exaltarlo, pero tenemos que eliminarlo. Por eso todo el tiempo está a la manera de los franceses, las vestimentas. Piensen en el desayuno, no es el desayuno, es el paseo sobre la Alameda, que justo iba a comentar. Está muy marcado, ¿no? Pues sí hay una parte donde en ese gran mural, está muy grande, donde están los indígenas, y es como de, espérate, no pases.
Pero se suele creer que Rivera es este sujeto, ¿no? Que está llevando el indigenismo a la proyección que se necesita tener, o por lo menos de manera política que se necesitaba tener en ese entonces, que justo por eso son los grandes muralistas. Que si realmente quieren checar un artista de esos cuatro que realmente puja por a lo mejor una identidad más sincera, diría yo, pues está la obra de Orozco. O sea, tiene una serie de pinturas que hablan de la masacre cometida en el acto de la conquista en México, que son una cosa extraordinaria, que justo abogan más por visibilizar esta otra cosa que ni Siqueiros, que ni Rivera lo está haciendo. Entonces sí, él va más como en esta disidencia, y incluso ya estudiando un poco más la vida del propio Orozco, sí se nota mucho este aspecto ideológico de que va más hacia cuestionar lo que se está poniendo como un valor predeterminado. Ahora, otro problema es que sí se sigue reproduciendo todo este tipo de ideas. O sea, por eso somos, eh, no, sí, malinchistas y despreciadores de la cultura mexicana. Porque parece que no es, o se le suele tachar de inauténtica y de imitativa, pero siempre lo estamos comparando con lo de afuera. Y el problema es que se sigue reproduciendo, a lo mejor en aspectos muy pequeños, pero ahí es donde trabaja la ideología, ¿no? Ahí es donde es impuesta desde pequeño. O sea, yo recuerdo en la secundaria que tenía a mi tutor, que era pues, un buen profesor de matemáticas y lo que quieras, pero sí tenía, o sea, ya después analizándolos, sí tenía ideas así medio, mm, pues que respondían a estos mismos argumentos, ¿no? Así como de, no, pues como que México es de lo peorcito y estamos bien mal y pues, siempre estamos pues como sobajados. Y ahí justo en la educación es donde se suelen dar este tipo de reproducciones ideológicas que siguen afectando Pues el cómo a la reproducimos. misma, ajá, la misma visión. Eh, Antes de grabar, a ver, recuérdame, estábamos, o sea, la imagen del mexicano, el charro, o sea, estereotipada, creo que ya habría que también tirarla un poquito, ¿no? Desecharla, ¿no? Ajá, antes de grabar como que medio lo comentábamos, pero yo siento que eso ya hay que empezar a dudar más sobre eso, sobre ese tipo de cosas. Es que creo que sí, históricamente es una figura que ha estado presente durante mucho tiempo y que nos ha hecho mucho daño. Creo que es de las cosas que más daño nos ha hecho esta noción del hombre mexicano pre-revolución. Entonces, pues no sé, o sea, que si lo contextualizamos, de cuál es el origen de este estereotipo, pues estamos hablando del mero porfiriato o el gran auge del porfiriato, donde la distinción social será todavía más cabrona, ¿no? Usualmente siempre dicen, no, pues es que siempre ha habido pobreza, pero el Porfirio, no mames, nos trajo modernidad, no mames, hizo bellas artes, a la verga, ¿no? Pero creo que va mucho en esta onda de lo que estamos hablando. También creo que es necesario eliminarlo por la cuestión misógina, la cuestión machista que todo el tiempo está imperando sobre este personaje. Inclusive, ahora que está muy de moda cancelar gente, el fin de semana andaba yo en una reunión con la familia y decían es que hay que cancelar a José José, ¿no? Por pedote y porque sus rolas son misóginas. Y dices, bueno, a lo mejor sí. A lo mejor hay cosas que canta José José o que interpreta José José que a ojos de nuestra contemporaneidad pues ya no van. Pero sí normalizamos otras cosas como Pedro Infante. Recuerdo una película, si no mal la cito, es la de Necesito Dinero, donde una de las No la escenas conozco.
finales, hay un personaje, ¿no? Que tiene a su noviecito y a su noviecita. Están los noviecitos. Y Pedro Infante llega y le dice a la mujer, a la novia, ¿no? Pues es que no lo esperes, ve este güey, o sea, es un vale verga. Y la otra dice, no, pues ¿cómo lo va a dejar? Pues si es el hombre macho, si al contrario, ahorita que llegue, quiero que me pegue para que me demuestre su amor. Y se normaliza y se pone como un chiste. Y tenemos a la figura de Pedro Infante como este ícono de un cine de oro, de un cine clásico, de una imagen que sí nos está, o que sí queremos que nos represente. Antes de que se me vaya, estaba también escuchando a Timbiriche y es una canción que me da mucha risa, por eso la escucho tanto. La esta de Soy un desastre cuando tú te vas de casa. No, ¿te gusta Timbiriche? Ya, O sea, que traigan ay, es que... No, o sea, específicamente, ¿tiene rolas buenas? Sí tiene una sección ahí que está chingona. Ahí que hay sí un póster de Timbiriche, te hace ya, a ver, moverte, enfócalo. de Benny. Pero me da risa esa canción porque de repente veo el video en YouTube. La mayoría de la gente que va a un concierto de Timbiriche pues es gente blanca. Y tienes a todos estos güeyes cantando muy emocionados. Soy un desastre cuando tú te vas de casa, cuando la premisa de la canción es que la chica se va de casa porque está de vacaciones. Y una de las estrofas dice, quiero decirte que ya basta de caprichos. Mejor regrésate porque yo no valgo verga. No sé ser un adulto independiente. Lo que está diciendo es, tu mujer no puedes tener unas vacaciones porque tienes que estar anclada directamente a mi necesidad de ser hombre, de ser alguien, de que me tienes que estar manteniendo. Son esas figuras que se han reproducido, que de alguna forma lo de Timbiriche viene de Pedro Infante y que históricamente va, si lo vamos rebotando hacia atrás, pues nos está dañando y que creo que sí su origen es este individuo de sombrero, este individuo de bigote, de charro, con la pistola acá, el ser macho, ¿no? Entonces, sí hay que eliminarlo, sí hay que dejar de pensar en esta imagen, sí hay que dejar de reproducirla o cuestionarla al momento de reproducirla, que ahí yo diría el Zapata gay, como se conoce, es una obra que puja justamente por esta crítica desde las disidencias, ¿no? La obra de Fabián Chaires, si no mal recuerdo el nombre es ese, búsquenla si no la conocen, es un pintor mexicano, disidencia, miembro pertenece a la comunidad LGTB. LGBTQY+, una cosa así. Bueno, es de la comunidad y tiene trabajo que justamente está cuestionando el deber ser mexicano desde el ser gay. El ser mexicano, el ser gay, el ser mexicano gay en lo que implica ser mexicano. Entonces ahí está, creo que el cuestionamiento de lo que estoy mencionando ahorita. Qué buena forma de unir a Pedro Infante y Timbiriche. Creo que eso no va a volver a pasar nunca. Es que son de esas cosas que dices, chale, o sea, ¿de dónde está viniendo toda esta reproducción de ideologías, de pensamientos? Y también sucede con Cantinflas, ¿no? Más bien, o sea, creo que lo que podemos decir o rescatar de tu análisis es el hecho de que las mismas ideas se expresan en muchas formas culturales, o sea, tanto en Timbiriche como en Pedro Infante, como en un libro, como en lo que quieras, tanto en los poemas, por eso Uranga tiene este análisis de este poeta que se apellida, creo es Yáñez. ¿Ñañez? ¿Eduardo Ñañez? No es Eduardo Ñañez, es otro. Pero es un poeta y justo dice, no, es que este poeta está capturando lo que es el mexicano, este ser que se discute entre un devenir ahí raro, entre el ser de aquí y ser de allá y en su melancolía. O sea, creo que es lo que rescato de tu análisis de Timbiriche, que esto va para TikTok, obviamente. Pero como ya para cerrar, habría que pensar si nos aventamos otro capítulo y si quieren otro, pues igual si les gustó dejen en los comentarios, ¿no? Ajá. Y su like también y compartan. Suscríbanse. Pero como para ir cerrando ya que estamos aquí en Rozando la Hora,
creo que lo que yo me quedo, o con lo que me quedo es, a lo mejor sí somos así, porque a huevo que conocemos personas y nosotros somos de cierta manera y dices, ah, pues ese güey es un pelado que ahora se les dice nacos, así se les dice mamá. Este, Naco chido, raza. sí somos así, pero no por las razones, justo lo que tú decías, que nos han querido vender. No es una naturaleza la que tenemos, no es una esencia la que se está ofreciendo, no es que somos así y toda la vida vamos a ser así, sino que sí se puede cambiar. Tampoco nos vayamos con esta idea idealizada del mexicano, de que el mexicano es el chingón y chingan a su madre todos y la raza de bronce, porque tampoco va por ahí, porque es justo un quítate para ponerme yo. O sea, es sácate tú europeo y me pongo yo como la voz de la razón y la nueva voz de la cultura y de la civilización. Tampoco hay que tener cuidado con esa visión. Eso sí se lo aplaudo a Ramos. Ramos le dice, no cuestionémonos, porque al final de cuentas su tesis es vamos a cuestionarnos todo este tipo de cosas, pero no seamos ni europeos, o no nos queramos hacer a modo europeo, ni tampoco a un modo puramente nativo, porque no lo somos. Porque ya hay todo un entramado y Sí, una una mezcolanza mezcla. muy difícil de conceptualizar, y menos en un video de una hora. Entonces, aguas con los dos extremos, ¿no? Hay que empezar a trabajar y a pensar otras formas de, de vernos. Sí, creo que tiene que ver con lo que platicábamos el capítulo pasado, ¿no? De este centro y de lo que forma parte de la periferia o lo que está afuera. Comúnmente creo que hay dos vertientes, ¿no? Como lo platicamos durante el episodio. Está la cuestión que estudia el ser mexicano desde lo occidental y está la cuestión que estudia al ser mexicano desde, y creo que también es algo que dice Ramos, no es cierto, dice Gauss. Él avienta el hecho de que el mexicano importa culturas, importa sistemas de pensamiento. Ahí a mí me gustaría hacer una división de importar, ¿no? Entre in y guión portar, para desarrollar ahí una idea que traigo. Y con eso me gustaría a mí cerrar, ¿no? Citar como o resumir lo que leía de él, porque me parece pertinente y me parece curioso. Él comenta que el mexicano empieza a importar eh, culturas o sistemas de pensamiento. A mí me gustaría dividir la palabra importar de in-portar. Qué heideggeriano. Ajá, un poco. Pero siguiendo con la idea, marca justo esto de lo que estábamos hablando, de los tipos de estudio. Uno que tiende a la occidentalización y el otro que se estudia desde la pertenencia. Se está importando un sistema de pensamiento en el cual se empieza a buscar justo apropiarlo para que nos funcione en el contexto en específico donde se comienza a hacer, que es más o menos siglo XVIII, siglo XIX, a partir de la escolástica. Entonces se empieza justo al momento de que son frailes, justo que la religión es la que está pensando el ser mexicano desde la tesis de Gauss, existe este rasgo, no sé si llamarlo humanitario, o este rasgo de considerar al individuo, no sé si llamarlo nativo, porque creo que cae en lo mismo que estábamos criticando, sino al individuo mesoamericano, como de un modo de decir, pues oiga, no hay que ser tan gachos con él, ¿no? O sea, no también no hay que tratarlos como animales, todos somos hijos de Dios, entonces tenemos también que pensarlos desde ahí. Pero justo se empiezan a importar estos dos sistemas de pensamiento. El que estudia estando desde dentro, intentando pujar por ideas que vienen de afuera, que se están importando, y el que piensa desde afuera. Ahí yo diría, ¿qué pasa con el sujeto que porta, por eso dividía la palabra, que porta estos sistemas de pensamiento? Nadie lo está viendo,
nadie está pensando desde el hecho de cómo está afectándome a mí, cómo estoy yo portando estos sistemas de pensamiento. Y es como decir, oye, también yo estoy acá, ¿no? O sea, tómame en cuenta. Que es con lo que cerrábamos el capítulo pasado. Y con eso me gustaría también de alguna manera cerrar esta participación. Al momento en que no vemos al individuo que está aportando esos sistemas de pensamiento, que está desenvolviéndolos, que está generando un flujo, un ir y venir con estas cosas que nos han dicho que tenemos que ser o que tenemos que pretender ser, lo omitimos, lo dejamos de lado y solamente lo rascamos o solamente lo ocupamos a conveniencia, al ser objeto de estudio y lo empezamos a justo señalar como bien lo hemos estado diciendo, ¿no? De esta cuestión del pelado, esta cuestión de lo chingado o de la chingada en el caso de Paz, esta cuestión de lo naco, que siempre va a ser algo donde tú estás señalando desde ese ejercicio de poder para decir tú eres menor que, eres inferior a esto que sí está perteneciendo a un rasgo de cultura, a un rasgo de esto sí es lo mexicano. Creo que ya no salió en el capítulo anterior por las fallas técnicas que tuvimos, pero yo te citaba, ¿no? Un TikTok de Botellita de Jerez en una presentación en Televisa, que van y echan todo su desmadre del Waka Rock y empiezan a decir, bueno, es que esto es lo que queremos que sea el rock nacional, el rock mexicano, el rock aguacate. Y que se le hace la crítica, ¿no? Si esto es la música mexicana, pues no mames, o sea, quisiera estar sordo. O sea, ¿cómo es posible que esto nos vaya a representar? Esto no somos los mexicanos. Si analizamos el TikTok, no sé quién sea la mujer que sale ahí, pero evidentemente es una mujer que está blanqueada. Bueno, el video está en YouTube, o sea, no sé cómo verán los que... Botellita de Jerez en Televisa. No sé. Ajá, Televisa, ¿no? Y como esta cuestión, sí de mofa, que toma el grupo, sí de estarse burlando de ellos, pero con una intención, hasta cierto punto diría yo, hábil, a que no se note o a que no le note la persona de la cual se está burlando que justo está haciendo eso. Creo que por ahí va lo que hace Sergio Arau de estarle ahí tirando como incluso hasta el piropo a la conductora, decirle, pues un día nos vamos a un café y te lo enseño, ¿no? Pero justo como intentar criticar esta postura desde dónde lo está criticando, que es a lo mejor otra manera de pensar esta cuestión que señala tanto Paz como Ramos explota a la primera provocación. Él es violento porque está intentando ocultar que sí justo su música está tocada de la chingada. O sea, a lo mejor sí está tocada de la chingada, pero esa es la intención, de que sea así. Y al momento en que señalamos, por eso decía, que esa intención no vale, la eliminamos. Entonces, a mí me gustaría quedarme con esta cuestión y creo que sí estaría chido a lo mejor plantear un segundo capítulo sobre esta onda de la mexicanidad. Pero quedarme con eso, o sea, no señalemos la otra cosa, intentemos visualizarla, intentemos entender por qué se están dando este tipo de cosas que sí nos resuenan, que sí nos están diciendo, por aquí hay algo, pero no desde las tesis que hemos evaluado. Bueno, como un poco respuesta a lo que comentabas sobre Gauss, o sea, hay una visión, creo que es muy acertado cómo lo pones, porque si hay una visión que es desde afuera, y ese es un otro problema, y nada más para comentar sobre Gauss, y ya con esto a lo mejor ya nos despedimos. Y no sé qué tanto te vaya a tirar a tu amado Gauss, pero para Gauss no hay filosofía mexicana. Sí, pues es con lo que cierra en la historia de la filosofía. Pero profesor importantísimo en la facultad de filosofía y letras, se murió haciendo un examen. ¿Sí sabías ese? No, chiste mamado. no. Se murió haciendo un examen profesional. Dato mamado. Le dio un infarto. Ahí en la Mascarones, aquí en Tope, la facultad. Pero justo porque Gauss es exiliado y trae a Heidegger. Trae a Heidegger muy metido. Pero llega con esta idea de modernizar la filosofía. Y llega a esa tesis de esto. Ajá, entonces sí está bien porque sí lo valora, sí recupera ciertas cosas y sí lo voy a estudiar, pero pues esa es su conclusión. Sí, como de no hay. Y entonces
pues estudiante mexicano, jodido de filosofía, y luego te dedicas a filosofía mexicana, pues estamos tres veces jodidos. Lo mismo, ¿no? Artista mexicano, jodido, que se dedica a reivindicar la mexicanidad a partir de la obra plástica en un país que no tiene cabida para este A lo tipo de mejor cosas. si nos aventamos el segundo capítulo, pues ya nos podemos tirar más a la estética Como de lo de lo mexicano. mexicano, pero Estaría ahí chido. digan si quieren, y si no, pues a lo mejor también lo hacemos de todas formas. No tenemos muchos temas. También, bueno, como ya para cerrar y aventar otra sección del dato mamador, esta onda de lo que decía de Gauss, creo que se representa muy bien en Paraíso 25 de Luis Espota. Creo que es una excelente crítica a lo que es el mexicano. Está divertido. Si no lo han leído, denle una oportunidad, chequenlo. Toca temas de lo que hemos estado hablando nosotros y justo cae en esta onda de la estética del mexicano, ¿no? Exactamente, es muy muy buen libro y pues chéquenlo, y creo que ya con esto pues nos despedimos, lo cerramos, lo dejamos aquí. Ya tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos Instagram. Instagram, estamos prontos a Instagram y ya se acabó. Y estamos como planteando, ¿no? La posibilidad de abrir un TikTok. Sí, ya sí, ahora sí ya hay video, pues ya Ya nos facilita un poco más, ¿no? Los TikToks. Segmentos a Instagram, a lo mejor fotos de el detrás de cámaras. Igual, no sé si quieras dar tu Instagram para que la banda te siga. ¿Cómo me siguen a mí? No sé ni cómo estoy. Ahí lo ponemos en la descripción porque no sé cómo estoy. Chequenlo, pues igual deberías de subir acá tus escritos. Bueno, en TikTok estoy así, Axel Álvarez Barrientos, no tengo nada de esto, pero ya pronto habrá más contenido en TikTok. Y pues a mí pueden buscarme como Eliu Álvarez Pintor, es ELIHU. Ahí subo pues, cosas de la chamba, un poco relacionado también con lo que hemos estado haciendo aquí. Pero sobre todo sigan al perfil de Cultura Impopular en Instagram, es culturain.popular. Y ahí lo encuentran, ahí vamos a estar como subiendo pues, varias cositas que tengan que ver con esto. Sí, exacto, y ya, pues hasta aquí lo dejamos. Gracias por ver y compartan. Nos vemos la siguiente semana. Dejen su like, comenten. Gracias, banda. Adiós, producción. Adiós. Ay, ¿viste? Me lo copié.